Bienvenidos, hoy vamos a sumergirnos en una de esas ideas que, bueno, quedamos por sentadas, una que usamos todos los días para ponerle un poco de orden al mundo, la división clara entre lo bueno y lo malo. Claro. Y partimos de un análisis que la describe como una falsa claridad. O sea, es como un mapa mental súper útil, sí, pero que deja fuera casi todo el territorio de lo que es la experiencia humana real. Es que es una idea muy seductora, ¿no? Sí, Nos da esa sensación de que el mundo es comprensible. y hasta justo. Totalmente. Si haces el bien, eres bueno, si haces el mal, eres malo. Y punto. Pero la propuesta que vamos a explorar hoy es que la vida en realidad no se vive en esos extremos, Para nada. sino en una zona intermedia, un área gris llena de contradicciones que, pues, por comodidad, solemos ignorar. Exacto. Y la misión de hoy es precisamente esa, meternos de lleno en esa incomodidad. El punto de partida es una pregunta que, si se toma en serio, lo puede cambiar todo. A ver, ¿Y si nadie es intrínsecamente bueno o malo? ¿Y si la mayoría actuamos desde una mezcla complejísima de nuestra historia, nuestra biología y sí, claro, también nuestras decisiones? ahí está el núcleo. La tesis central que analizamos es que la moral tradicional opera casi como un bisturí. Clasifica, separa, fragmenta. ¿Cómo que fragmenta? Aísla el acto de su contexto y al individuo de su biografía. Juzgamos una acción como si saliera de una voluntad pura, ¿sabes? Libre y soberana. Claro, como si flotara en el aire. Exacto. Cuando en realidad es la culminación de una trayectoria vital que la mayoría de las veces ni la propia persona entiende del todo. A ver, vamos a desempacar eso porque es potente. No estamos hablando de un personaje de película que elige ser el héroe o el villano, No, para nada. sino de personas reales cuyas acciones están condicionadas por todo lo que les ha pasado, por cómo está cableado su cerebro, por su entorno. Justamente. Y ese es el viaje de hoy, intentar movernos del juicio, que es fácil y rápido, a la comprensión del mecanismo, que es mucho más difícil, pero infinitamente más revelador. De acuerdo. Pues empecemos con una de las ideas más fuertes que se plantean. Una de esas que te obligan a hacer una pausa. Quien lastima, en la mayoría de los casos, ha sido lastimado. Y es fundamental aclarar, como lo hace el propio análisis, que esto no es una justificación. No, para nada. No es un pobrecito, tiene una excusa. Exacto, es simplemente una constatación, casi como una ley de la termodinámica emocional, ¿no? El daño no se crea ni se destruye, solo se transfiere. Es un punto de partida crucial, porque nos saca de la idea de la maldad espontánea. Claro. El daño no aparece de la nada. Se aprende, se hereda, se respira en ciertos ambientes hasta que se normaliza. Lo que desde fuera vemos como un acto de crueldad muchas veces tuvo su origen en una estrategia de supervivencia. Ajá. Una dureza emocional, por ejemplo, pudo ser la única herramienta que una persona encontró para protegerse en un entorno hostil. Claro, es como forjar una armadura para ir a la guerra. Es súper útil y necesaria en el campo de batalla. ¿Sí? El problema es que luego la guerra termina, pero la persona no sabe cómo quitársela y va por la vida con esa armadura puesta, chocando con todo el mundo, hiriendo sin querer, porque es la única forma que aprendió a existir. Esa es una gran analogía. Y si vamos un poco más a fondo, a un nivel casi técnico, nuestro sistema nervioso funciona así. Se va moldeando, se organiza a partir de la información que recibe. Del entorno. Exacto. Las experiencias repetidas, sobre todo las de alta carga emocional como el miedo o el abandono, van creando, digamos, autopistas neuronales. Entiendo. Nuestras reacciones automáticas, las que saltan antes de que podamos pensar, no son un defecto moral. Son respuestas aprendidas y grabadas a fuego en nuestra biología. Son estrategias que en un momento nos salvaron la vida y que quizás hoy se han vuelto disfuncionales. Espera, entonces lo que me estás diciendo es que lo que yo veo desde fuera como una mala decisión de alguien Ujú. podría ser en realidad una respuesta casi tan automática como un reflejo, como quitar la mano del fuego. En muchísimos casos sí, la reacción de ira, el impulso de huir, la tendencia a mentir para evitar un conflicto, pueden ser reflejos condicionados por una historia de dolor. ¡Wow! Esto no elimina el impacto del acto, por supuesto, pero cambia por completo la pregunta. Claro. Pasamos de ¿por qué esta persona eligió hacer el mal? A ¿qué historia, qué condiciones y qué aprendizajes llevaron a esta persona a actuar así? Eso lo cambia todo.
No borra el daño para nada, pero lo pone en un mapa mucho más grande. La acción deja de ser un punto aislado para convertirse en la punta de un iceberg y empezamos a intuir la masa de hielo gigantesca que hay debajo. Y nos obliga a admitir que lo que llamamos carácter o personalidad es en gran medida la suma de esas adaptaciones, la manifestación visible de una historia sumergida. Claro, pero aquí inevitablemente salta la objeción, la que todos estamos pensando. Un momento. Yo conozco gente que sufrió lo indecible y son personas maravillosas que no le hacen daño a una mosca. Siempre sale, sí. Es una observación real y válida. El problema, y aquí el análisis es muy agudo, es cómo usamos ese ejemplo para volver a la comodidad de la idea de la maldad como una simple elección. Es el argumento definitivo para cerrar el debate y es muy tramposo. La lógica que se aplica es, si esta persona pudo, todas las demás también debieron poder. Sí. Y si no lo hicieron fue porque no quisieron, porque son débiles o, en el fondo, malas. Y así, lo que es una posibilidad admirable en un caso, se convierte en una obligación universal. Y en una vara para medir y condenar a todos los demás. Exacto. Se usa una excepción heroica para crear una norma cruel. Y ahí es donde este análisis se vuelve súper útil, porque desmonta esa lógica pieza por pieza. Explica por qué es una falacia comparar historias. Fíjate, se plantean al menos 3 razones clave. Primero, no todos los daños son iguales. No es lo mismo un golpe duro y único que una tortura lenta y cotidiana durante años. Claro. La naturaleza, la duración, la fuente del trauma importan, y mucho. Segundo, y esto es fundamental, no todos los cuerpos ni todas las mentes procesan el daño igual. Tenemos biologías distintas. Sensibilidades distintas, genéticas distintas. Lo que para una persona es una herida, para otra puede ser una fractura expuesta. Y tercero, que quizás es lo que más ignoramos, no todos contamos con los mismos recursos para sanar. Exacto. Una red de apoyo sólida, tener a alguien que te escuche, estabilidad económica, acceso a terapia. Todo eso no es un extra, son herramientas fundamentales. Claro, no es un lujo. No. La capacidad para no reproducir el daño a menudo depende de factores que están completamente fuera de la voluntad individual. Y aquí es donde se introduce un concepto que me parece brillante. Privilegios contextuales transformados en méritos individuales. Uf, eso es potente. A ver, repítelo. Privilegios contextuales transformados en méritos individuales. O sea, que lo que en realidad fue la suerte de tener una familia que te apoyó, o un profesor que creyó en ti, o simplemente la estabilidad para poder pensar en algo más que en sobrevivir. ¿Sí? Lo reempaquetamos y lo vendemos como fuerza de voluntad y superioridad moral. Y esfuerzo. ¿Seguro? ¿O tuviste la suerte de tener un sistema nervioso más resiliente o un entorno que, aunque duro, te dio ciertas herramientas? Al ignorar estas diferencias, la moral tradicional que se pretende justa termina siendo increíblemente injusta. Totalmente. Confunde la posibilidad con una obligación, y al hacerlo, ejerce una forma muy sutil pero muy profunda de superioridad sobre quien no tuvo esas mismas condiciones. Claro. Y esto me hace pensar, si cada historia es un universo tan complejo, si la responsabilidad está tan condicionada, ¿cómo es posible que organicemos sociedades? ¿Cómo puede funcionar algo como un sistema de justicia? Porque la justicia no puede permitirse este nivel de matices, ¿o sí? Has dado en el clavo. De hecho, el sistema de justicia, para ser operativo, necesita ser exactamente lo contrario de lo que hemos estado hablando. Necesita simplificar. Necesita categorías. Necesita categorías claras y manejables. Culpable o inocente, responsable o no, con intención o sin ella. No está diseñado para comprender la infinita complejidad del ser humano, sino para algo mucho más pragmático, ordenar conductas, poner límites para que la convivencia sea posible. Entonces, la justicia es una especie de ficción que acordamos aceptar. El análisis la llama una ficción necesaria. Y es una definición perfecta. La justicia reduce la complejidad humana no por un defecto moral, sino por una necesidad práctica. Imagina un juicio en el que el juez tuviera que analizar el árbol genealógico del acusado, sus traumas, Imposible. el estado de su amígdala cerebral y las condiciones socioeconómicas de su barrio. Sería imposible. El sistema colapsaría. Sería más una sesión de terapia que un juicio. Exacto. Por eso, para funcionar, la justicia opera sobre la ficción del individuo responsable aislado.
Finge, por necesidad, que cada persona es un agente totalmente libre y racional que toma decisiones en un vacío. Ya. Que el contexto es un atenuante quizás, pero que el núcleo de la decisión reside en una voluntad soberana. Pero aquí es donde choca todo. Porque nuestro conocimiento actual en psicología, en neurociencia, nos dice justo lo contrario. Claro. Sabemos del impacto del trauma, del condicionamiento, y sin embargo el sistema legal sigue operando con un software, digamos, del siglo XVIII, basado en la idea de un sujeto abstracto que es igual para todos. Es un desfase tremendo. Ese es el gran cortocircuito de nuestra época. La idea de una voluntad homogénea y libre es una herencia filosófica de un tiempo en el que no teníamos ni idea de cómo funcionaba el cerebro. Claro. Hoy sabemos que la conducta está profundamente condicionada, pero seguimos juzgando como si cada acto surgiera de la nada. El problema no es la ficción en sí, que como digo, es necesaria. Sino creérnosla. Exacto. El problema es cuando nos la creemos, cuando confundimos ese mapa simplificado, la ley, con el territorio complejo, que es el ser humano. Y le exigimos a un juez que sea una especie de Dios moral que pueda ver el alma de las personas y dictar una verdad absoluta, cuando su trabajo es mucho más terrenal, aplicar un reglamento. Y esa confusión genera una frustración enorme, claro. Le pedimos a la justicia una claridad moral que no puede ni debe ofrecer. La justicia sanciona actos, establece consecuencias. No puede ni debe pretender comprender la totalidad de una vida. Vale, pero si te sigo hasta el final, esto suena peligrosamente a que nada es culpa de nadie. Si todo está tan condicionado, ¿dónde queda la responsabilidad? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo evitamos caer en un relativismo donde todo vale? Es la pregunta más importante, sí. Y el análisis es muy claro en esto. Reconocer la complejidad no es abolir la responsabilidad. Una sociedad, para no desintegrarse, necesita normas, límites y consecuencias. Eso es innegociable. Totalmente. Entonces, ¿cómo hacemos para que esas dos ideas convivan en la misma habitación? Por un lado, la comprensión profunda de que somos el resultado de 1000 factores que no controlamos. Y por otro, la necesidad tajante de que la gente se haga cargo de sus acciones. Parecen incompatibles. La distinción crucial que se propone es separar los planos. La responsabilidad social puede y debe coexistir con la comprensión humana. A ver. El error garrafal es pedirle a la misma herramienta, la justicia, que haga las dos cosas. Son trabajos distintos. Entiendo. Podemos, como sociedad, hacer a alguien responsable de un acto. Es decir, señalar un límite y aplicar una consecuencia. Y al mismo tiempo, en otro plano, el personal, el terapéutico, el humano, intentar comprender la dolorosa y compleja cadena de causas que llevaron a esa persona a actuar así. O sea, es como decir, lo que hiciste no es aceptable y tiene estas consecuencias. Y por otro lado, entiendo que no te levantaste una mañana decidiendo ser la persona que haría esto. Exactamente. Sino que llegaste aquí a través de un camino que en gran parte te fue impuesto. Exactamente eso. Separar el acto de la totalidad de la persona. La justicia se ocupa del acto. Nosotros, como sociedad, como individuos, podemos intentar acercarnos a la persona. Ya veo. El problema no es que existan actos dañinos. El problema, y esta es la conclusión del análisis, es nuestra insistencia en pensarnos a nosotros mismos y a los demás como seres que operan desde una voluntad pura, desconectada de nuestras condiciones. Una fantasía. Una fantasía de control que nos resulta muy cómoda, pero que nos vuelve ciegos. Bien, a modo de resumen de todo lo que hemos explorado. La idea central es que esa división tajante entre buenos y malos es una construcción mental, una simplificación que nos ordena, pero que a menudo falsea la realidad. Hemos visto que el daño, lejos de ser una elección en un vacío, suele ser una respuesta aprendida, una herencia, una estrategia de supervivencia que en algún momento se volvió tóxica para otros. Y que nuestro sistema de justicia, para poder funcionar, tiene que operar con estas ficciones necesarias como la del individuo plenamente libre y responsable. Y que el peligro es confundir esa necesidad operativa con una verdad profunda sobre quiénes somos. Y todo esto nos lleva a la reflexión final que se plantea, que no es un llamado al relativismo de todo vale, sino algo mucho más profundo, un llamado a la humildad, a relativizar la arrogancia con la que juzgamos. Es reconocer que, por mucho que nos guste la idea,
No somos los únicos autores de nuestra propia historia. Es un recordatorio de que no solo somos la causa de lo que hacemos, sino también, y en gran medida, el resultado de nuestro entorno, nuestra historia y la suerte. El cierre del análisis propone una idea que me parece muy sabia y muy honesta. Dice que entre el orden social, que es necesario, y la comprensión total de un ser humano, que es imposible, quizás la postura más madura es aprender a habitar la tensión. Habitar la tensión. Aceptar que ambas cosas son verdad al mismo tiempo. Necesitamos reglas y responsabilidad, y también necesitamos compasión y una mirada compleja. No tenemos por qué elegir. Habitar la tensión. Me quedo con eso. Y nos deja con una última idea para darle vueltas. Si nuestras acciones son tanto el resultado de nuestra historia como de nuestras decisiones, ¿cómo cambia esto la forma en que vemos no solo las faltas de los demás, sino también nuestros propios logros? ¿Cuánto de eso que llamamos mérito personal es en realidad el fruto afortunado de condiciones, de vínculos y de oportunidades que nunca elegimos? Es una pregunta que, como mínimo, incomoda bastante.